Listo. Cordial saludo para todos. Nosotros somos del grupo 204, el cual está conformado por Andrea Huertas, Lisset Ortiz, Eliana Escobar, Franci Mavisoy y quien les habla, Alejandra Martínez. Bueno, el motivo de este encuentro es para hacer una pequeña socialización sobre la pregunta planteada. Antes de esto, queremos dar a conocer una pequeña introducción que hace alusión a la misma. El conflicto armado en Colombia ha sido uno de los grandes factores que ha marcado fuertemente el país a través de la historia, tras la muerte de inocentes, el miedo, los secuestros, el desplazamiento forzado, la inseguridad, la incertidumbre y los atropellos de los derechos humanos. Es por ello que es de gran importancia abordar esta situación desde el campo político para tratar de mitigar y dar solución al conflicto armado en el país. Bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Bueno, dando inicio con la intervención hacia esta pregunta, en primer lugar, pues quiero mencionar que el conflicto armado en Colombia ha dejado innumerables consecuencias a nivel personal y social. Y asimismo, pues es importante resaltar que las consecuencias negativas se encuentran en todos los ámbitos. Es así como se puede encontrar que en cuanto al ámbito social está lo siguiente. En primer lugar, pues actos de violencia como homicidios, ataques directos, secuestros, violación sexual, reclutamiento y desplazamiento forzado. No obstante, pues en este apartado también es importante resaltar que para las personas que no se desplazan existen graves consecuencias. Entre esto, pues principalmente se encuentra lo que es acceso limitado a servicios médicos o suministro de agua, y también pues resaltar que estas se encuentran en permanente peligro ya que están expuestos principalmente a lo que es la violación de los derechos humanos. Bueno, esta es con respecto a lo social. En cuanto a lo político, se puede resaltar que el gobierno nacional dio comienzo a la apertura democrática, la cual consiste por medio de la conformación de nuevos partidos y movimientos políticos legales, la participación de personas desmovilizadas y miembros de grupos armados ilegales. A continuación, le doy el paso a la compañera Johanna para que haga su intervención. Bueno, cordial saludo para todos. Bueno, en cuanto a la pregunta, considero que uno de los comportamientos sociopolíticos instituidos por el conflicto armado en Colombia es la reparación de víctimas dictada en la Ley 1448, promulgada por el vicepresidente Juan Manuel Santos en el año 2011. Bueno, esta ley dicta medidas de atención, asistencia, reparación integral de víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Bueno, según el artículo 3, dice que se consideran víctimas para los efectos de esta ley aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985. Como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de los derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Bueno, anteriormente a la ley de víctimas, tanto el dolor como el sufrimiento, la muerte, los atropellos, la pérdida, la afectación tanto física como psicológica eran ignoradas totalmente por el gobierno. Aunque cabe mencionar que la ley de víctimas ha sido esa puerta, digamos, o no ha sido suficiente para, digamos, para darle fin al conflicto armado, pero ha sido algo muy importante, un gran paso para el reconocimiento de los derechos de las personas víctimas del conflicto armado en Colombia. En sí, la reparación de víctimas, ese comportamiento sociopolítico enfocado desde el apoyo, la ayuda humanitaria de emergencias, medidas de apoyo, asistencia, atención y la reparación integral, para de esta manera tratar de cubrir todo ese dolor, todo ese daño que ha ocasionado el conflicto armado en Colombia. Bueno, a continuación le doy paso a la compañera Lisset. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, compañera. Bueno, este escenario político es reconocido por muchos países y es aquí donde Colombia gana su lugar, ya que lo bueno de este país ha quedado en el pasado. Bueno, pues se puede decir que las necesidades e intereses son solamente beneficios para los altos mandos. La población ya no puede elegir, lo cual se debe acoger a las decisiones que el gobierno imponga. Bueno, hasta el momento lo que se ha reflexionado, em, podemos decir que el comportamiento ha surgido a partir del conflicto armado en nuestro país. Pues esto se debe ante todo a esa parte ideológica, ¿sí? Pues comentando un poco, como bien sabemos, los grupos al margen de la ley se iniciaron como fuerzas políticas. Estas se formaron o tenían como objetivo intentar implementar de manera positiva la democracia, ¿sí? La inclusión socioeconómica, también pues la desigualdad en la repartición de tierras, también la baja participación política. Bueno, ellos, tanto que ellos reforzaron su lucha y entraron en guerra junto con lo que fue el narcotráfico, el narcoterrorismo, para hacer notar sus inconformidades, ¿sí? Esto tuvo cambios considerados, ya que a partir de esto nace la lucha de poder. Entonces, hoy en día podemos decir que estos grupos e ideologías están latentes en las universidades, en los sindicatos y en la formación de otros grupos, y todo con el fin de defender esas ideologías políticas y, e ir en contra de esas ideas pues, que tiene el Estado y que el Estado pues, ha implementado. Bueno, esa es mi intervención y le doy paso a la compañera Eliana. Bueno, en Colombia existen varios factores donde encontramos la violencia política y económica, que ha sido suficientemente estudiada en Colombia, abriendo un debate en torno a los orígenes, características, modalidades y motivaciones de la violencia, ya que uno de los primeros que integra el análisis de género desde una apuesta institucional. Bajo esta óptica se han producido sendos informes sobre violencia hacia las mujeres, así como sus métodos de investigación. Le doy paso a la compañera Francia. De acuerdo a la pregunta generadora en cuestión del conflicto armado, puedo deducir que el comportamiento de estos grupos en las zonas rurales es deplorable. El Estado no hace nada y pone en eminente peligro a la población que habita en estas áreas expuestas a violencias de derechos como homicidios, ataques, desapariciones forzadas, violencia sexual, toma de rehenes, reclutamiento forzado y malos tratos físicos y psicológicos. Muchas gracias. A continuación tenemos las conclusiones finales del grupo. Cabe mencionar que son diversos los comportamientos sociopolíticos que ha instituido el conflicto armado en Colombia, y así como estos también están los psicológicos, que en su mayoría son los principales causantes de no tener una buena calidad de vida o una vida digna para las personas que han sido víctimas del conflicto, como también los impactos psicológicos deterioran las relaciones interpersonales y salud física en el momento que la comunidad es desplazada de su espacio territorial.
Muchas gracias, estimada tutora y compañeras, por este espacio.